un nivel, digamos, crítico, en una alerta roja, yo diría que cercana ya a prácticamente la saturación del sistema. Todos los días estamos con esa consigna de saber cuántas camas tenemos, ¿verdad? Es así, bueno señores, termina la pandemia, pero no olvidemos las necesidades de camas en terapia intensiva. Estamos teniendo un aumento de casos en el departamento de Ñeembucú. Hasta la fecha tenemos 58 casos confirmados de COVID en el departamento. Yo creo que la gente se relajó un poco y eso es lo preocupante, ¿verdad? La gente sigue no cuidándose, no respetando las medidas a pesar de las exigencias que se plantean. Tenemos las 4 camas respiratorias ocupadas y las 4 camas de polivalente ocupadas. En el Hospital Regional de Cajacupé hoy día tenemos 50% de ocupación de la terapia intensiva, ¿verdad? Eso se disparó pero tremendamente desde el mes de agosto a hoy. Nuestros recursos están al límite. Ya escucharon este breve recorrido de testimonios que hicimos por varios puntos del país, en donde los directivos de los diferentes nosocomios explicaban cuál es la realidad. Camas ya no hay en algunos hospitales y en otros estamos definitivamente al límite. Ahora más que nunca tenemos que extremar cuidados, tenemos que evitar el relacionamiento y tenemos que usar mascarillas y distanciamiento. Hablamos de estos datos que preocupan y mucho hoy en 24 horas, como así también de otras informaciones resaltantes en esta jornada. Bienvenidos, gracias por acompañarnos y preferirnos como siempre. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Buenas tardes. También un saludo para toda la mayoritaria teleaudiencia. Hoy también vamos a hablar de otro terrible caso de violencia, y este caso que nos llega desde la zona de Itá, porque un agente policial está prófugo después de una grave denuncia. Yo llegué y entré y ahí le encontré con otra chica. Me agarró del cuello, me apretó por la pared como para ahorcarme, asfixiarme. Me dio el puño en el ojo, me tiró en el piso, me dobló ahí el brazo. Y todo el tiempo por el piso me apretaba. En la comisaría de Itá no me quisieron tomar la denuncia, entonces yo fui directo a la fiscalía. Nosotros ordenamos la detención, le pido yo un reporte al comisario de la comisaría 12 acá de Itá y me dice él que lastimosamente no se presentó en su guardia. Rodrigo Ariel Cardoso. Ahora tiene paradero desconocido. Yo recibí amenazas de él que me iba a mandar a desaparecer. En Paraguay están registrados 194 intensivistas. Estamos hablando de aquellos especializados en la atención en terapia intensiva. La mayoría de ellos están en el sector público y la situación se complica porque de hecho que se recomienda que un intensivista atienda un máximo de 6 pacientes, pero los números se están disparando. El Ministerio de Salud convocó a todos sus sanatorios, clínicas y hospitales privados a ofertar la prestación de servicios de internación en camas de terapia intensiva para pacientes con COVID-19. Las unidades de terapia en el sector público están al límite, por lo que se recurrirá a este sector, que tendría 100 camas disponibles. Pero el inconveniente no solo se presenta con las camas, también los profesionales para este área en particular. De acuerdo al último censo, existen 194 intensivistas en todo el país. Mayoritariamente están en el sector público. Los médicos intensivistas están más en el sector público. En el sector privado, según el censo que nosotros tenemos, estaban en el 28% de los intensivistas están en el sector privado. Esto estamos hablando en general. No te estoy hablando de capital, porque en capital sí tenemos un poco más, ¿verdad?,
En Capital estamos 35% de las terapias intensivas tienen médicos intensivistas. Y después están ocupados por gente que hizo cardiología, medicina interna, neumología. Entonces, estas son las personas que van ocupando esos lugares, ¿verdad? Un grupo de trabajo armado. ¿Eso qué significa? Que la cabeza de una terapia intensiva siempre debe ser un intensivista, ¿verdad? La cantidad de camas que se fueron aumentando en el sector público como también privado, hemos insistido en que la cabeza siempre siga siendo un intensivista. La mayoría de las terapias intensivas en el sector privado, para ser habilitadas, tienen que estar al frente de un médico intensivista, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la cantidad de camas, se estaría viendo si es que uno introduce el número suficiente para tener una buena atención. Y la relación que nosotros estábamos pidiendo es de 1:6, ¿verdad? Y eso es lo óptimo como para poder dar una buena atención al paciente. Existen hospitales en el interior del país donde se cuentan con buenos intensivistas, pero la cantidad de cama es escasa. Dicha situación se plantea en Villarrica. En Villarrica, por ejemplo, tenemos un grupo importante de médicos intensivistas. Ellos tienen una unidad de terapia intensiva en el hospital regional. Con este tema se amplió el número de camas. Por supuesto que pueden ser más, ¿verdad? Pero bueno, eso la infraestructura no daba para mayor crecimiento en ese momento. Y ahí es un lugar donde sí hay médicos intensivistas. En Encarnación también tenemos un buen número de médicos intensivistas, ¿verdad? También en Ciudad del Este. Tenemos en Coronel Oviedo y en Caguazú sí hay mucho menor, así que la cabeza va a ser un intensivista y los demás van a ser médicos de apoyo. En otro momento, la titular de la Sociedad Paraguaya de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos sostuvo que una situación particular se dio en el IPS Ingavi, donde se esperó respuesta al Ministerio de Salud, y esto impidió crecer en cuanto a camas. Ingavi tiene una capacidad para 30 camas. Yo insisto que ahí, por ejemplo, se quedó el instituto esperando una respuesta del ministerio, no se movió en tiempo y eso hubiera sido un buen legado ya para nosotros. Porque a nivel de IPS, las camas de terapia intensiva son necesarias y ahí hubiéramos invertido, así como en algún momento nos pasó, ¿verdad? Crecer en el 2004 y cuando terminamos mudándonos con 32 camas, quedaron 18 y justo vino el tema del coagulaño, así, y pudimos con 18 camas recibir a muchos pacientes. Bueno, hoy nosotros en el Instituto de Previsión Social tenemos camas, ¿verdad? No hemos crecido, más bien lo que se ha hecho es llevar 8 camas a Ingavi y estamos esperando que el ministerio equipe Ingavi. Yo creo que ahí falló un poquito el esperar, ¿verdad? Se podría haber puesto un plan A, B, qué sé yo, y eso tendríamos como 30 camas ahí. Si llegan a colocar camas, finalmente las camas van a ser del ministerio y no del instituto. Yo creo que uno puede pedirle que, si es que es así, bueno, señores, termina la pandemia, pero no olvidemos la necesidad de camas en terapia intensiva. Lo ideal sería un intensivista por cada 6 pacientes, pero inicialmente Alto Paraná se dio una situación donde un médico tenía a su cargo 10 pacientes en UTI. Por otra parte, también piden definir las horas de trabajo, ya que en algunos casos los profesionales llegan a realizar turnos que van de 18 a 24 horas. Bueno, hay mucha atención con esto, porque ¿qué se viene de acá en adelante? Mercedes, el ministerio ya estaba hablando desde hace 3 semanas de un colapso en el sistema de salud. Teniendo en cuenta esta situación, se inició el proceso de diálogo con los sanatorios privados. Que tienen varias camas. Si bien también de alguna manera ellos aseguran la disponibilidad para sus asociados, estamos hablando
de aquellos asegurados. También hay muchas camas que pueden llegar a unirse a este momento bastante crítico por parte de la salud pública. Exactamente. En este momento solo falta la firma del ministro en los convenios con cada sanatorio privado que habilitará sus terapias para recibir a los pacientes que ya no tengan cabida en hospitales nacionales. Y mucha atención a las zonas en donde va a estar abarcando los sanatorios privados. Principalmente Central, porque este departamento tiene ahora casi el 40% de todos los casos positivos ya a nivel país y en el histórico de los casos de COVID. Y es el departamento que más camas también tiene en terapia privada, ¿verdad? Exactamente. Recordemos que San Lorenzo encabeza esto, le sigue Luque, también Lambaré, Fernando de la Mora, Capiatá, Villaliza y Ñemby. Estas son las zonas rojas en este momento. Con las camas del sector privado se suman 100 en terapia intensiva y por las dudas, decía el encargado de los sanatorios privados, 80 salas comunes. Porque, bueno, en el caso de que se requiera atender a los pacientes posteriormente o cuando se libere alguna cama de terapia, se va a tener que resguardarlos en las salas comunes. Vamos a escuchar lo que dice la Asociación Privada de Sanatorios de nuestro país acerca de cuánto va a costar y sobre todo qué es lo que va a incluir las terapias intensivas en el sector privado. El propio ministro ha dicho que una cama de terapia para este tipo de pacientes es un costo de 15 millones diarios. ¿Por qué nosotros, si vale 15, transamos en 13 millones? Porque el precio que vamos a cobrar es de 13 millones. ¿Por qué bajamos 2 millones nosotros? Porque si el paciente tiene que dializarse, entonces se haría un máximo de 15 millones ya. El 15 millones ya comprende la hemodiálisis, ¿no? ¿El servicio completo? No, el servicio siempre es completo, sí, pero la diálisis. Entonces, como el Ministerio está en condiciones de suministrarnos todos los insumos para la diálisis, entonces, como ellos nos van a dar, nosotros bajamos 2 millones. Entiendo. De costo. Por la duda que alguno precise, porque si no es cobrarle 2 millones, claro, sí, más por las dudas que alguien precisa. Entonces parece más lógico, más sano todo esto, es decir, cobramos 13 y si hay diálisis ellos nos dan y quedamos en 13. ¿Qué cubre por 13? Porque acá hubo alguna información que fue, o vos tenés que llegar a dos conclusiones. O sea, acá es o desinformación, o mala intención, o las dos cosas juntas. Porque se dice que en el interior una cama de terapia sale 3 millones, es una mentira. Es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque todos tenemos también pacientes que nos brindan servicio a nosotros en el interior y los costos del interior a veces son más o menos 2 millones, 2 millones 400 solamente la cama y el médico, nada más que eso. Depende de cada caso. Claro, entonces, pero sí, el tema que hay que ver también cuando dicen 3 millones en el interior, ¿qué terapia hay por 3 millones en el interior? ¿Qué terapia es? ¿Para qué tipo de paciente? ¿Esa terapia está habilitada por el Ministerio de Salud? ¿Esa terapia está categorizada por la Superintendencia de Salud? Pues si no, con esos precios no se puede contemplar. Ahora, por 13 millones nosotros, ¿qué damos? Damos la cama, damos el honorario que llamamos pensión, el honorario del médico terapista jefe, del terapista de guardia, de las enfermeras, de la limpieza, de los medicamentos, de los descartables, de los estudios, todos los estudios de laboratorio que sean necesarios, todos los análisis, todos los estudios de imágenes que sean necesarios, tomografía, ecografía, etcétera, etcétera. La fisioterapia para el paciente que lleva mucho tiempo internado, intubado, en coma, inducido. Damos todo eso y damos sangre, damos plasma. Entonces, todo eso por 13 millones. Absolutamente todo cubierto tiene. Bueno, y toda esta cobertura va a quedar a cargo del Ministerio de Salud. El usuario va a tener que pagar 0 guaraníes en caso de que requiera algún tipo de asistencia en los sanatorios privados. Se aclara que hay varios grupos de medicina prepaga que tienen sanatorios. Ellos van a tener que destinar uno de esos sanatorios a la atención para COVID. Y en el caso de los sanatorios que tengan solamente una sede, van a dividir por partes. Se aclara también que los asegurados de estas medicinas prepagas no van a tener una atención restringida en el caso de que requieran también. ¿Y qué pasa si vos tenés un seguro privado y querés ingresar a la terapia intensiva pero utilizar el servicio público? Que tu seguro privado no te esté cobrando por esos días. Porque la realidad es que la mayoría de los seguros privados, Carlos, Juanita y la audiencia, tienen una cobertura de ciertos días en terapia. Estamos hablando de que en el mejor de los casos tienen 10 días en terapia, 7 la mayoría de ellos. Las binacionales creo que tienen 15 o 17 días en terapia. Pero después uno tiene que empezar a abonar.
¿Qué pasa si yo digo, no, yo no voy a abonar, yo me voy a allanar a la cobertura pública? Sería interesante saber de qué manera o sí vos necesitas ingresar al sistema por salud pública y que sean ellos Derivados. los que te deriven finalmente en un sanatorio privado. O vos como asegurado de un servicio privado puedas tener la posibilidad ante los síntomas o ante un caso positivo y el requerimiento de terapia, directamente vayas al sanatorio privado que cubre tu seguro y que finalmente la comunicación sea del sector privado al público. Yo creo que sería interesante también definir las reglas para saber como paciente qué hacer. Exactamente, Carlos. La primera regla es la médica. ¿Cuál es el criterio para ser admitido? Y el criterio, nos decía el señor Sosa Briganti, es que sea un COVID positivo o por el tema de los retrasos en los exámenes, porque muchos pacientes están en terapia pero con un diagnóstico pendiente, que sean un caso sospechoso. Solamente en esos dos casos se va a estar recibiendo a los pacientes que requieran de una zona, de una terapia pública, pero que sean derivados al sector privado. Vamos a escuchar cuáles son los sanatorios que van a estar atendiendo. Mientras esto dure, el convenio va a seguir. Una vez que termine esto, el convenio fenece y a Salud Pública le va a quedar una infraestructura enorme de terapia, cosa que será de tranquilidad para todos en el futuro. Ojalá que no volvamos a tener algo parecido a esto. Pero le va a quedar una estructura muy grande porque cuando tenían 200 cámaras tienen 500 y siguen queriendo subir. En esto te diría que está el sanatorio, un sanatorio del Grupo San Roque, un sanatorio del Grupo de Británico, Migones, después está de Sanatorio Americano, Sanatorio San Sebastián, Sanatorio San Lucas, Sanatorio Santa Bárbara, Sanatorio Cristian de San Lorenzo, Sanatorio Internacional de Luque, el que estaba hablando recién, Sagrada Familia de Presidente Franco. Creo que no me está faltando ninguno. Bueno, ¿cuál es el periodo de vigencia de este convenio del Ministerio de Salud con los sanatorios privados? En principio se habla durante la duración de la pandemia. Y ahí tenemos que preguntar al ministro de Salud si es durante la saturación únicamente del sistema público o durante toda la vigencia de la presencia del COVID en nuestros pacientes. No va a ser muy importante definir esto porque lo que se teme es que de repente el ministerio destine un fondo que no sea necesario gastarlo en ese lugar y que en vez de eso se logre, digamos, equipar a otros hospitales que están necesitando el mejor uso del dinero en todo caso, ¿no? Así mismo, Juan. Bueno, con el paso del tiempo se va a esclarecer este convenio, sobre todo en base a las dudas y las consultas que tiene la ciudadanía y los asegurados de los hospitales privados. Y precisamente hablando del tema COVID, bueno, una situación bastante complicada y compleja sigue siendo la situación de las comisarías en cuanto a los detenidos. No están en condiciones de albergar, van a judiciales, que es el paso previo para las penitenciarías, pero también ahí rebotan. Bueno, ¿qué está pasando en la zona de San Antonio? Raúl Bogarín tiene esta historia al respecto. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos, Mercedes y a todo el equipo de 24 horas. Nos encontramos aquí en la comisaría 24 de San Antonio para hablar acerca de esta preocupante situación, acerca del hacinamiento de las comisarías, debido a que al cierre de las penitenciarías, ya que no pueden recibir a más reclusos a pesar de que tengan orden de remisión, esto debido al COVID-19. No pueden ir a distintas penitenciarías. ¿Qué fue lo que pasó hoy? Fueron hasta judiciales ya como para agilizar los trámites y cuando tengan ese espacio y esa venia del Ministerio de Justicia como para ser trasladados, ya ellos tener todo el papeleo correspondiente. Ya nos encontramos aquí con el comisario Emilio Carrillo para que nos hables acerca de la situación de cómo ustedes están pasando con los detenidos y cuál es la situación en judiciales con relación a la comisaría 24. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches para usted. Sí, efectivamente hoy procedimos al traslado y documental de todos los detenidos, debido a que tenemos que tener en cuenta que entre los detenidos también hay menores que están en pabellón aparte y debe ser remitido a otra penitenciaría. Y cotejamos todos los documentos como ser prontuario penal, el diagnóstico médico, tener todo a mano, la lista de remisión y corroborar con la agentes judiciales una vez que ellos tengan lugar para poder en forma inmediata trasladarle a ellos como digamos de una vez por todas. Y yo le insto a la gente que los familiares que estén tranquilos, no
está muy bien. Estamos tratando de darle toda la atención necesaria a esta gente, ya que ellos son también seres humanos. ¿Cuántos detenidos hay en esta comisaría? ¿Cómo se comportan? Actualmente nosotros tenemos, en este mismo momento tenemos 21 detenidos. Ellos están bien, se comportan bien, no hay ningún problema con ellos. Reciben su alimentación necesaria también, como desayuno, almuerzo y cena. Tratamos de proporcionarle todo. Y cualquier problema que puede tener debido a que estamos en tiempo de la pandemia, que pueda sentir algo de dolor, nosotros inmediatamente le llevamos a un centro asistencial para que se someta a un chequeo médico o al hisopado y descartar cualquier posibilidad que uno pueda estar infectado del coronavirus. En este caso, una familiar se comunicó con nosotros y mencionó de que aparentemente estaba una persona contagiada dentro de esa tanda, mejor dicho, que se fue a judiciales. ¿Qué se puede decir acerca de esa situación? No. Eso es negativo. El tema es que una gente, primeramente debe explicarle bien a la gente de la audiencia que también que una persona que esté contagiada es la isla del pabellón. Se puede un pabellón diferente y el traslado se tiene que hacer vía ambulancia. Con una ambulancia de soporte que pueda trasladarle al lugar donde la gente ya de judicial o penitenciario, ella indique por prescripción médica para su aislamiento. En este caso, ahora ustedes no registran casos positivos entre los que están los 21 detenidos. Nosotros tenemos un positivo, pero está aislado él. ¿No está acá en la comisaría? No. Está en un pabellón diferente. El traslado, eso es negativo que se haya hecho con este grupo que hemos llevado esta tarde. Muchas gracias, comisario. Vale, gracias. Comisario Emilio Carrillo, entonces con relación a la situación de los detenidos, 21 están en total en las celdas de la comisaría 24 de San Antonio y muchas veces es preocupante también porque los familiares no le traen todos los días alimentos y ellos tienen que lidiar con esa situación de darle desayuno, almuerzo y también la merienda y por último también si alcanza ya la cena, compañeros. Y un dato no menor, la comisaría en este caso de San Antonio tiene 2 calabozos. En uno de ellos está, según el comisario, el caso positivo y en el otro están hacinados los demás. Pero hay comisarías que tienen una sola celda, estamos hablando de un solo calabozo, en donde no hay demasiada posibilidad de aislar a los reclusos. Bueno, perdimos el contacto con Raúl, gracias por este reporte. Es una situación bastante complicada, una situación por la que atraviesan todas las comisarías del país, porque los hechos delictivos siguen ocurriendo, siguen habiendo detenciones, y qué hacer con esa gente, mientras el sistema penitenciario también dicen no podemos recibir y los internos reclaman nadie fuera del exterior por la posibilidad, el temor también de que lleve el virus. Y también exigen una reclusión digna. De hecho, que las comisarías se tienen que hacer cargo de la alimentación de estos jóvenes y muchas veces no hay recursos para ello. Bueno, Raúl, muchas gracias por este contacto. Hasta luego, compañeros. Bien, excelente, Raúl Bogarín. Bueno, vamos a hablar ahora de la situación del personal de Blanco, porque Salud Pública sacó una alerta epidemiológica, Juan. Exactamente, la Dirección de Vigilancia de la Salud muestra su preocupación por esta situación que les vamos a contar a partir de ahora. Desde marzo, más de 8.000 personales de Blanco estuvieron expuestos y ahora dieron positivo 1.246. Es la cifra total y representa el 6% del total de casos. Si vamos a analizar las zonas más afectadas, vamos a ver dónde se concentran el personal de salud que está más afectado. En Asunción está el 39%, en Central está el 27%, en Alto Paraná se encuentra el 9%. ¿Qué dice Vigilancia de la Salud? Que se observa un aumento sostenido de casos confirmados en personal desde la semana 32. Y vamos a ver cómo está la situación en cuanto a este aumento sostenido. Así está la situación
De esta manera está aumentando la cantidad de casos positivos en el personal de blanco con una tendencia al aumento. Hasta la fecha la evidencia es que el mayor porcentaje de contagios se produce en el entorno asistencial por el contacto entre personal de salud sin las medidas adecuadas. ¿En qué momentos se contagian? En los momentos de descanso, no en la terapia intensiva, cuando ellos mismos también bajan la guardia. Dentro del personal de blanco hay ya 3 bajas, 2 enfermeras y un médico a nivel oficial. Por eso ahora se emite la recomendación para mantener las medidas de prevención durante la atención a los pacientes, durante los momentos de descanso y en las áreas comunes, así como en sus actividades fuera del entorno asistencial. También se envía esta alerta a las autoridades nacionales y regionales, a los directores de los servicios de salud, para que proveen equipos de protección individual de acuerdo a el nivel de atención. Y también se envía esto al programa de prevención y control de infecciones para frenar esta afectación a los que se encuentran en la primera línea de combate. Y ojo, es importante la capacitación también sobre el uso de estos equipos de protección individual, sobre la manera en la que se tienen que sacar, sobre la manera en la que tienen que manipular los mismos. Es muy importante porque no solamente hay que protegerse, sino que después, una vez que ya no se utiliza, no hay que tener contacto con el virus, que de hecho está en los propios equipos. Bueno, gracias Juan. Vamos a hablar ahora de varios departamentos que están en alerta. Estamos hablando de los casos que aumentan de una manera descomunal de coronavirus positivo. Por ejemplo, Ñembucú, Concepción y Cordillera, que de hecho tienen plazas limitadas en relación a la atención y la logística de los hospitales. En el departamento de Ñembucú preocupa la situación de relajamiento de la ciudadanía en estas últimas semanas. A pesar de que este departamento tiene el índice más bajo de casos confirmados de COVID-19 hasta ahora, en los últimos días el aumento ha sido significativo y hasta inclusive ya se detectaron casos positivos en empresas privadas, al punto de que un sanatorio privado está en cuarentena. Hasta hoy Ñembucú cuenta con 58 casos confirmados, de los cuales 37 se han recuperado, 2 personas han fallecido y 19 casos continúan activos. Sí, se está registrando la mayor cantidad de casos en el distrito de Pilar, pero también tenemos que tener en cuenta que el fin de semana tuvimos un caso en Alberdi, uno de los primeros casos en Alberdi, y también ahora se suma un primer caso en el distrito de General Díaz. O sea que, como siempre mencionamos, que el COVID no está ajeno a estar en el interior del departamento también. Ellos también están susceptibles a poder contagiarse, ya sea por alguna persona que haya contraído la enfermedad en otro lugar y que vaya y no cumplan con las normativas en su distrito, ¿verdad? En el departamento de Concepción la situación también es preocupante y fue declarado como un departamento con circulación comunitaria continua. El doctor Hugo Cabrera, director de la primera región sanitaria, habló en conferencia de prensa sobre el aumento alarmante de casos de COVID-19 detectados en la zona urbana del distrito de Concepción. Así también reconoció que el virus está apareciendo en nuevos distritos del departamento y la propia penitenciaría regional. Es preocupante desde el punto de vista de que la gente sigue no cuidándose, no respetando las medidas a pesar de las exigencias que se plantean. Siempre estamos diciendo de que no podemos ni hacer niñero de nadie, ¿verdad? Se siguen jugando partidos, se siguen habiendo carreras, la gente sigue no usando tapaboca. Entonces eso hace que tengamos mayor circulación del virus en el departamento, ¿verdad? Y el distrito más afectado sigue siendo Concepción. En el departamento de Cordillera también los casos van en aumento, por lo que se prevén algunos cambios en el Hospital Regional de Caacupé para hacer frente a las posibles complicaciones que puedan darse en pacientes con COVID-19. Teniendo en cuenta ahora el hospital respiratorio, que es el Hospital Regional de Caacupé, hoy día tenemos en el orden de 35% de ocupación de camas. Como dije, ¿verdad? Eso se disparó, pero tremendamente desde el mes de agosto a hoy. Y también en la terapia intensiva, ¿verdad? Hoy día tenemos 50% de ocupación de la terapia intensiva, ¿verdad? Contando, ¿verdad?, de que la terapia intensiva de Caacupé no es exclusivamente respiratorio, sino que es también polivalente, es decir, de que estamos también manejando pacientes críticos por otras patologías, como ser los accidentes cerebrovasculares, los
infarto, las descompensaciones diabéticas y otro tipo de patologías, ¿verdad? Pero también ya estamos trabajando en coordinación con el nivel central de convertirse en esta semana seguramente en centro respiratorio la terapia intensiva, ya que las terapias intensivas COVID del departamento central y de capital están prácticamente en un 100% de ocupación ya. Las autoridades sanitarias del Ministerio de Salud insisten en no bajar la guardia ante el COVID-19, por lo que recomiendan a seguir tomando todas las precauciones necesarias para evitar el contagio o la transmisión del virus. Y está a través del sistema vía Zoom el doctor Hernán Martínez, él es director de Servicios de Salud del Ministerio. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por tu tiempo. Buenas noches, Carlos, y gusto compartir con ustedes. Bueno, doctor, hoy lo escuchábamos también al ministro, en realidad todos los días, haciendo referencia a los números, la situación de salud pública al borde de colapsar. Los números permanentemente y cada hora varían. ¿Cuál es el reporte a estas horas, 19:30, que tiene Salud Pública con relación al sistema público de hospitales en cuanto a camas de internación y terapias, doctor? Bueno, en cuanto a las camas de terapia intensiva, estamos llegando al tope. ¿Qué porcentaje? 92 a 95%. Pero como es una situación dinámica terapia, de repente hoy tenemos ocupadas todas las camas, quizás en 1 o 2 horas algún paciente pueda ir de alta, ¿verdad? O sentir lastimosamente el fallecimiento de alguno de los pacientes. Entonces se libera una cama. Pero hoy, a esta hora, estamos entre 92 a 95% de ocupación. ¿Y camas de internación, doctor? Las camas de internación están un poco más holgadas, ¿verdad? Pero acá el problema es la terapia intensiva. O sea, la cama de internación, digamos que no estamos no estamos al tope como en terapia intensiva. Pero sí es muy preocupante el tema de la terapia intensiva porque, a ver, el deseo nuestro es que ningún paciente digamos, no sea atendido, no pueda ser atendido, que algún paciente no pueda ser asistido. Y sabemos y seguimos viendo que la mayoría de los pacientes llegan en muy mal estado a la urgencia, ¿verdad? Por diversos motivos que manejamos, pero esa es la preocupación y eso es lo que nos quita el sueño realmente. Ahora, doctor, el doctor Guillermo Sequera estaba hablando de la peor parte, que llegaría en aproximadamente 6 semanas. Estamos hablando de que estamos en el punto ascendente hasta este pico. ¿En cuánto tiempo se planea que la alianza que van a tener con los hospitales privados y esta disponibilidad de camas que tienen ellos va a ser una realidad? ¿Cuándo vamos a tener estas 100 camas más para el servicio público? Bueno, no soy el autorizado, ¿verdad? Pero yo creo que por la tranquilidad de la ciudadanía fui testigo de la firma del convenio del señor ministro de Salud. O sea, ya seguramente en las próximas horas el señor ministro va a anunciar, pero digamos que toda la parte protocolar, toda la parte de papeleo, si así se puede llamar, ya se realizó y cuando me llamaron yo estaba con el señor ministro y estaba firmando el convenio. Eso nos va a dar un alivio. Eso nos va a dar un alivio, pero a mí me sigue preocupando porque, a ver, una frase ya repetida y cansadora seguramente, no le vamos a ganar en terapia intensiva a la enfermedad. O sea, si un paciente llega a la terapia intensiva, es un paciente con una mortalidad alta. Entonces lo que seguimos nosotros pregonando, lo que seguimos nosotros diciendo y lo vamos a seguir diciendo hasta el cansancio es no llegar a esa situación. ¿Cómo? Y parece tan sencillo y tan complejo a la vez. Es el lavado de manos, uso de mascarilla y evitar la aglomeración. Doctor, ¿se tienen detalles acerca de cómo va a ser el mecanismo de funcionamiento de este convenio con los sanatorios privados? ¿Los pacientes tienen que gestionar internamente su eventual llegada a un privado o eso va a depender de una aprobación previa en algún hospital público? No quiero ser responsable, Juan, porque no es mi área, ¿verdad? Pero
Vamos a este escenario. Llega un paciente al INERAM, ¿verdad? Un paciente que va a requerir de terapia intensiva, se alerta al sistema de terapia intensiva y se busca cama en el sistema público. No hay cama en el sistema público, entonces el paciente, una vez evaluado por los colegas, suponiendo que sea en el INERAM, entonces el paciente, digamos que entra dentro de la categoría de un paciente que va a requerir de medicina de alta complejidad y es derivado inmediatamente a la terapia del privado. O sea, sería, doctor, un sistema similar al que utiliza IPS, que suele enviar pacientes de terapia intensiva a otros privados. Sí, es similar. O sea, el paciente llega a la urgencia, por ejemplo, de IPS, es un paciente crítico, un paciente que está con la hemodinamia inestable, o sea, con la presión inestable, que está con mucha dificultad respiratoria. Entonces el colega se da cuenta de que es un paciente que va a requerir de asistencia respiratoria mecánica. Inmediatamente se da la alerta y la gente de dirección de terapias ya le llama a la gente de SEME y dice, bueno, tal sanatorio tenemos disponibilidad de cama. Entonces el paciente es trasladado desde la urgencia del hospital al cual acudió. Doctor, usted decía recién que los pacientes llegan en muy mal estado a la urgencia y que hay varias razones que se están analizando o que por lo menos ustedes manejan. ¿Cuáles serían estas razones? ¿Por qué los pacientes llegan ya en una situación crítica a la urgencia y lastimosamente necesitan rápidamente terapia? Yo te puedo hablar de lo que fui testigo en Alto Paraná, ¿verdad? El tema de la automedicación. Muchos pacientes escuchan de repente que tal o cual medicamento, no voy a decir el nombre para no, digamos, satanizar ningún medicamento, que tal o cual medicamento, si yo estoy consumiendo, los síntomas van a ser mucho más leves y quizás ni necesite ir al hospital. Entonces, no acude al momento cuando empiezan los síntomas. Cuando el paciente ya está con mucha dificultad respiratoria, que es lo que, digamos, le condiciona ya al paciente y ya empieza a entrar en pánico porque no puede respirar, recién en ese momento acude a una urgencia. O sea, ya estamos ante un paciente grave, probablemente ya instalado el síndrome de distrés respiratorio del adulto, que de por sí tiene una alta mortalidad, ¿verdad? Algunos pacientes, según lo que escuchamos también, no quieren, digamos, ir a la urgencia porque son estigmatizados. O sea, seguimos con la estigmatización, ¿verdad? O sea, fulano tiene COVID, te enteraste que fulano tiene esto y seguimos con no sé, nadie tiene la culpa de que este virus esté acá. Yo no quiero enfermarme, ¿verdad? Entonces muchos de los pacientes dicen, no, es una tos nomás, minimizan, ¿verdad? Los síntomas. Sí. Yo creo que si ese paciente ante el primer síntoma hubiese acudido a la urgencia y probablemente no hubiese llegado en ese estado que te comenté. Ahora, sobre el punto también, doctor, de hecho que esas son las recomendaciones que te da gente del ministerio, que uno llama al 154, le da los síntomas, te dice, ¿tenés fiebre? Sí. ¿Tenés tos? Sí. Bueno, quédate en tu casa, reposa. Con suerte te da un agendamiento para una muestra, que sabemos que ahora se hace en situaciones muy especiales cuando tenés los síntomas y no tenés nexo. Allí sí te dan un turno para muestras si sos contacto, de hecho que ya ni siquiera te solicitan o te dan opción de hacer la muestra desde el ministerio. Te dan las recomendaciones de reposar en casa y en caso de tener dificultad respiratoria, asista a un centro asistencial. Esas son las recomendaciones del ministerio y así llega la gente. Bueno, ya cambió eso. En el sentido de que si llegó eso, hoy yo les digo, ¿verdad? Ante un síntoma de tos, dolor de garganta, fiebre, por favor, acudan a la urgencia del hospital más cercano, ¿verdad? Esto es dinámico, ¿verdad? Y me parece demasiado importante tu acotación. Entonces hay que cambiar un poquito ya el paradigma. O sea, hoy pacientes que están con tos, están con dolor de garganta, están con una leve dificultad respiratoria, acudan al servicio más próximo de urgencia. Doctor, lo que estamos viendo también, y la escuchaba a la doctora González, acerca de el porcentaje muy elevado de gente joven
con esta enfermedad, con complicaciones, incluso con fallecimientos, gente joven con dos patologías de base que también asustan en cierta manera, la obesidad y la diabetes. Sí. Nosotros habíamos visto ya este comportamiento en la epidemia que tuvimos del H1N1. Me tocó estar en una terapia anteriormente y veíamos muchos pacientes sin comorbilidad, excepto la obesidad o el sobrepeso, ¿verdad? Y eran pacientes que llegaban muy graves y entraban a la terapia intensiva y lastimosamente fallecían, ¿verdad? Es un factor de riesgo. Claro que es un factor de riesgo ya comprobado la obesidad. La diabetes de por sí es una enfermedad que afecta a la inmunidad, o sea, una enfermedad que disminuye la inmunidad per se, o sea, como enfermedad. Entonces es un paciente que ya viene con una inmunidad debilitada. Es un factor de riesgo altísimo, ¿verdad? Viendo esta virulencia que en algunos casos vemos del virus. Hay pacientes también, por eso que recién nosotros quizás después de esta pandemia podamos tener algún tipo de conocimiento mucho más acabado. Vemos pacientes que pasan totalmente asintomáticos, ¿sí? Hace poco, si me permiten, estuve en contacto con un colega, estábamos recorriendo un hospital del interior el viernes y me llama el domingo y me dice, quiero nomás comentarte que di positivo al COVID, ¿verdad? Y yo estuve con el colega totalmente asintomático, no tenía nada, ¿verdad? Y sigue prácticamente sin síntomas. Hoy me llamó y me dijo, me duele un poco la garganta. O sea, se comporta de esta manera y recién cuando salgamos de esta situación quizás podamos decir, bueno, este virus se comporta en tal persona o en tal paciente de esta manera y en los otros pacientes. Ahora, categóricamente lo que decía es cierto, pacientes obesos, jóvenes y pacientes con diabetes son pacientes que de entrada deberían consultar para evitar entrar en la terapia intensiva. Exactamente. Doctor Martínez, a nivel mundial, la recomendación de los grandes expertos abarca el tema de trazabilidad, el tema del distanciamiento y también el testeo. ¿Cómo estamos en el testeo? Y la pregunta que le quiero hacer específica es, si uno llama hoy al 154, ¿para cuándo recibe turno y en cuánto tiempo se tiene resultado, hoy por hoy? Bueno, el resultado ahora se acortó. El resultado, desde el momento de que se sacó, o sea, desde el momento que llega al laboratorio central el material, ¿verdad? No tarda más de 72 horas. Ahora, debemos admitir de que estamos todavía con el problema de la cantidad de personas que están en la fila para tomarse la muestra. Tal es así de que se van a aumentar las bocas o los lugares de tomas de muestra, ¿verdad? De tal manera a que sea mucho más rápida la atención de estos pacientes, porque ahí está el problema. Anteriormente tardaba casi 10 días en tener resultados. Desde el momento que llega hoy, el resultado puede estar en 72 horas, pero el problema es la cantidad de gente que no tiene una respuesta rápida en la toma de muestras. Y se está trabajando para mejorar eso. Doctor, ¿y cuáles serían esas nuevas bocas de toma de muestras? Y estamos viendo la zona norte, puede ser en la zona, o sea, estamos viendo en la zona de Mariano Roque Alonso, Hospital de Limpio, Luque, y en la zona de acceso sur estamos evaluando también dónde poner otro puesto, de tal manera agilizar esto, porque realmente es cierto lo que decís, el testeo es más que importante y es de vital importancia, valga la redundancia, en esta pandemia. Ahora, doctor, no sé si escuchó sobre una campaña que se intenta realizar en el este del país de una desparasitación general. Supuestamente no tiene vinculación con el caso de COVID, pero bueno, como todos sabemos, es la misma medicina o por lo menos la misma droga que se utiliza y que se recomiendan inclusive en redes sociales y que algunos médicos utilizan también para tratar este virus. ¿Qué opinión le merece realizar una campaña como esta? Cuando antes en realidad la desparasitación era algo
común. Una vez al año lo hacíamos con nuestros hijos, nuestros padres hacían con nosotros, pero sin embargo ahora es como que tiene una sensación diferente esta campaña. Sí, entiendo perfectamente tu pregunta. Resulta ser que mucha información sobre el medicamento ivermectina, que es un antiparasitario, hizo que gran parte de la población empiece a tomar el medicamento como profilaxis. O sea, decía la gente de que yo voy a tomar ivermectina y no me va a tomar el COVID. Preventivo. ¿Verdad? ¿Cómo? Exactamente, es como un preventivo, ¿verdad? Entonces yo tengo un vecino que me preguntó y le dije, no hay ningún problema, mal no te va a hacer. Ahora, no está demostrado de que sirva para, que sirva contra el COVID. Ahora, sí es un excelente antiparasitario y como la gente ya se popularizó la toma del medicamento, y bueno, como antiparasitario, que mal no nos va a venir, excelente. Claro, yo creo que acá el temor también, aparte de la cuestión de la automedicación, que no es recomendable en cualquiera de los escenarios, acá también el temor creo que existe por parte de Salud Pública es que la gente tome masivamente este medicamento y se relaje y diga, no, yo ya estoy protegido. Cosa que no es cierto, porque no es una vacuna, no evita el contagio. No es profilaxis. No es profilaxis. Yo creo que también por ahí viene, doctor, la cuestión de que, bueno, el consumo y después se relaje y esto se dispare en cuanto a contagios. Así mismo es, Carlos. Esa es la preocupación que tenemos. Repito, fui testigo en el Alto Paraná de los famosos kit COVID que se venden en las farmacias, ¿verdad? O sea, uno va y dice, quiero el kit COVID, y era un plástico, dentro de un plástico, varios medicamentos, ¿verdad? Entre ellos la ivermectina. Entonces el paciente hace como un relajo. Yo ya tomé el medicamento preventivo, entonces ya no usa tapaboca, empiezan las aglomeraciones, empiezan los encuentros con alcohol de por medio. Entonces la gente tiene esa sensación falsa de seguridad. No, yo tomé el medicamento, no me va a tomar a mí el COVID. Y esos son los pacientes que después se llegan ya en muy mal estado en la urgencia. Doctor, ¿cómo estamos de insumos, de medicamentos específicamente en las unidades de terapia intensiva? Porque si bien las camas están bastante ocupadas, ¿hay medicamentos como para poder sostener a los pacientes en esa situación? Hasta ahora estamos teniendo los medicamentos. Acá nuestro gran problema es un medicamento que se llama Midazolam, que ya a nivel regional empieza a tener problemas. Comentaron los colegas de Chile que están con problemas de provisión de este medicamento. Es más, unos colegas de Argentina preguntaron si no había disponibilidad para hacer un préstamo desde el Ministerio de Salud, ¿verdad? El problema es la materia prima y es un problema que vamos a tener. Ojalá que no tan rápido y ojalá que se pueda solucionar el problema de la materia prima, porque la fabrican acá en el país, pero la materia prima lo traen de nuestra zona, ¿verdad? Tenemos alguna otra alternativa, ¿verdad?, para usar y continuamos con este ritmo y realmente no sé si vamos a poder aguantar. Esto tiene que ver, doctor, con los hipnóticos, ¿no? La posibilidad de que el paciente entre en ese sueño profundo para que la gente entienda por qué está intubado, justamente. ¿Cómo hacer si no tiene el medicamento? ¿Cómo intubar al paciente? ¿Cómo sedarlo? Ese es el gran dilema en el caso de que haya un desabastecimiento, doctor. Totalmente. Resulta ser que, a ver, si me permiten, ustedes están entendiendo más de medicina ya que algunos de nosotros, ¿verdad? Me parece muy interesante porque son... Claro, me parece muy interesante porque son formadores de opinión, ¿verdad? Es así mismo, o sea, imagínense a un paciente con un tubo en la tráquea, ¿verdad? Yo intento ventilarle. Por supuesto que incluso el reflejo del organismo va a tratar de expulsar ese tubo y va a ser imposible ventilar a ese paciente. Y ese es uno de nuestros miedos, la suma de todos los miedos, ¿verdad? Que no tengamos la posibilidad de conseguir ese medicamento.
Y bueno, esperemos que no sea así. Seguimos insistiendo, ¿verdad? Que esto es una situación crítica. Le escuché decir a alguien que es la peor epidemia que le tocó a Paraguay, ¿verdad? Hablaban de la gripe española, que ya no recuerdo, pero me parece que hoy estamos ante una situación muy grave. Parece que a veces no tomamos conciencia, una parte de los ciudadanos o de los conciudadanos no están tomando conciencia, que está acá cerca. Nosotros todos los días, al estar en contacto con personas que tenemos que estar en contacto, tenemos que seguir nosotros recorriendo hospitales y ver en qué podemos ayudar. No sabemos al lado de quién estamos, ¿verdad? Y le había dicho a unos colegas, yo en un programa anterior, no es fácil estar, yo por lo menos estoy 14 horas con tapabocas, 14 horas. Y es realmente incómodo, ¿verdad? Pero hay también un dicho que dice, se respira mucho mejor con el tapabocas que con un respirador. Así mismo. Doctor, y en relación a esta droga específica y su posible faltante, ¿podemos recurrir a organismos internacionales que puedan proveernos o por lo menos gestionar su provisión de manera extrazona? De hecho, ya se hizo la comunicación, incluso se pidió ayuda a la OPS, a la OMS. El problema es que, como les había dicho, no es un problema de compra, el problema es la falta, porque acuérdense que Brasil sigue muy mal con la epidemia. Chile también está bastante mal, Argentina, Perú. Entonces, digamos, toda la América del Sur está con ese problema y lastimosamente nosotros no tenemos la materia prima, tenemos que exportar. Claro. Pero bueno, hay que ser optimistas y ojalá que no lleguemos a esa situación. Totalmente, doctor. Claro, Brasil, con más de 200 millones de habitantes, tercero, porque India se puso en el segundo lugar en cuanto a cantidad de contagiados y de fallecidos. La situación en esta parte del continente es bastante complicada y a veces cuando tratamos de hacer esa explicación sin arroparnos de médicos, doctor, con todo el respeto que usted se merece, y nosotros desde acá, más que nada lo que siempre pretendemos es un lenguaje coloquial y didáctico para que la gente entienda lo grave de esta situación, en lo grave que puede terminar si no utiliza el distanciamiento, el uso de tapabocas y el simple lavado de las manos, doctor. Totalmente. Yo suelo escuchar mucho a M cuando estoy viniendo al ministerio y el esfuerzo que hacen los medios de comunicación es digno de destacar. Muchos de los colegas de ustedes suelen leer los mensajes diciendo, o sea, de la gente, no pueden hablar de otra cosa. ¿Qué vamos a hablar? Esta es una situación de vida o muerte. No hay que cansarse. Yo no me voy a cansar nunca en seguir diciéndole a la gente, estamos en una situación grave, estamos en una situación crítica, ¿verdad? Y podemos minimizar en parte esta situación, simplemente usando tapabocas, simplemente lavándose las manos, ¿verdad? Y el distanciamiento social cuesta mucho, ¿verdad? Hay gente que no le ve a sus padres 4 meses, ¿verdad? Pero sepan nomás de que eso puede esperar. Yo prefiero ver a mi padre en 6 meses, pero vivo, ¿verdad? Yo puedo llevar el virus y estoy asintomático a mi padre, que ya es un anciano, ¿verdad? Y eso va a causar la muerte y eso va a quedar en mi conciencia. Doctor Hernán Martínez, director de Servicios de Salud del Ministerio, muchísimas gracias por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hacemos una breve pausa, a la vuelta compartimos más información. Ya volvemos, quédense con nosotros. Hacemos 24 horas. Y atención, porque en la zona de Caaguazú se investiga a una gavilla de delincuentes que se hacen pasar por policías para perpetrar asaltos en las rutas. Un video capta el modus operandi de los delincuentes.
Un grupo de asaltantes se encuentra operando en el departamento de Caaguazú, cometiendo hechos delictivos haciéndose pasar por agentes policiales. Días atrás fue víctima una pareja de docentes que fue a cobrar su salario en la ciudad de Caaguazú, en compañía de sus 2 hijas. Y de regreso a su vivienda sobre la calle vecinal Coentí de la compañía Yucurí Central, fueron interceptados por un automóvil con sirena y baliza parecidas a la de la Policía Nacional, del cual descendieron 4 personas con tapabocas y utilizando kepis con la insignia policial. Todos portaban armas de grueso calibre. Ante un aparente mal procedimiento policial, una de las hijas de la pareja empieza a grabar lo que estaba ocurriendo, captándose parte de los segundos de terror que vivió la familia. A tu compañero. ¿Para qué vamos a se comportan así? Y cállense ahí. Esto ahora ya está. ¿Por qué no van a hacer celular? Vale, celular. Vale, celular. No, ¡ay! Papá, entrega. Papá, entrega. Porfa. Dale, mamá, ya no. Arma larga lleva, arma larga, los 4 aparentemente iguales para la arma escuela. A un bocapuy que él hace puerta, lleva se rueda, otro zapato se rueda, hace puerta de 2 tiros, a veces vivo y ya vio un tiro a ellos. Sí. Sí, en Mondé, ya porque venían de buscarla a Yuyica y ahí. ¿Ayer salvar? Sí, ayer salvar, es verdad, milagro, ¿verdad? Porque hasta uno recuerda que la valor la polla, pero no la hay salvación, pero la me hizo que la no obedece, yo que la huellillo que la hora de vehículo, pero la hora de salvar. Viví prácticamente en Sosura, una ya esta vez más, que es dentro de una posiblemente en la cabina. Probablemente, porque en duda va a querer zonas ahí, ya pues agüeja, aparentemente es que allí hay BR, y entre febrero ya pues probablemente es que me ahí, ¿no? Los investigadores del caso han conseguido imágenes de circuito cerrado de la zona urbana de la ciudad de Caaguazú, donde se ve que la camioneta de las víctimas ya era seguida por el automóvil de los malvivientes. Al día siguiente, en el distrito de Vaquería, 2 agentes policiales en vehículo particular divisaron un automóvil parecido al utilizado para el hecho y tras una persecución sobre la ruta 13 del vehículo sospechoso, descendieron 2 personas con chaleco policial y empezaron a disparar contra el vehículo de los policías, nuevamente utilizando armas de grueso calibre, para finalmente darse a la fuga hacia la colonia Sidepar. Y las autoridades van a presentar una denuncia penal que va, de hecho, a ampliar la investigación que está realizando el Ministerio Público en relación al supuesto reclutamiento de niños, de adolescentes y hasta de indígenas en el norte del país por el grupo criminal. Desde la Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Niñez y también el INDI presentarán una ampliación de la denuncia con respecto a la posible utilización de niños, niñas, adolescentes, entre ellos indígenas, dentro de grupos criminales, principalmente el que opera en la zona norte del país. Nosotros estamos en la obligación de promover todas las acciones necesarias para ello. En razón de eso, se va a acercar al Ministerio Público una ampliación de esta denuncia que ya oficiosamente el Ministerio Público abrió y creó un grupo de investigación sobre este hecho. Nosotros denunciamos una posible situación de tráfico ilícito, de captación para trabajo forzoso, y de también una situación posible de explotación de niños, ¿verdad? Nosotros tenemos varias hipótesis que pueden darse con este movimiento de personas que hay de un país a otro y que caen en manos de un grupo criminal. Incluso tenemos una posible situación de violación de las reglas de adopción, un montón de situaciones que se dan
con tanta información que está surgiendo. Según la ministra Teresa Martínez, la ampliación se realizará en varios tipos penales, entre ellos una posible violación de la ley de adopción en nuestro país. Con respecto a este tema, hasta el momento no se puede hablar de un reclutamiento, decían las autoridades, porque no hay denuncia de desaparición de menores de la zona. Ahora lo que tenemos que ser conscientes es que estas jóvenes no estaban en un campamento de diversión. Estaban en un campamento de un grupo armado del crimen organizado. La actividad que desarrolla el Estado en este contexto es la de colaborar con los investigadores, es la de colaborar con el Ministerio Público, es la de prestar todo lo que está a su alcance para que en el momento adecuado nosotros podamos recuperar a esos jóvenes que están, ahora que nos estamos viendo, como ustedes están viendo por todos los medios de comunicación. La intención del gobierno es recuperar a estos jóvenes, recuperar a los menores de edad que están siendo secuestrados en su niñez, están siendo secuestrados en su futuro, están siendo secuestrados de la manera de vivir normal, están siendo sometidos contra su voluntad y sin discernimiento a ser criados como criminales. El Estado paraguayo es quien más preocupado está para el esclarecimiento de estos hechos. El Instituto Paraguayo del Indígena va a estar colaborando muy de cerca con el Ministerio Público, que es el órgano de investigación por la excelencia, a fin de facilitar todos los datos necesarios con relación a las comunidades indígenas que se encuentran en el área de actividad de este grupo criminal. Nosotros vamos a realizar los procesos necesarios en los diagnósticos y en las entrevistas con los líderes de las diferentes comunidades, acompañados de los sistemas de seguridad necesarios, porque sabemos que son zonas hoy de peligro, por lo que la información que podamos recabar y todo lo que desde el INDI podamos aportar en materia de acceso a datos que sean necesarios para facilitar el trabajo del Ministerio Público, le estaremos brindando. Lo que buscan con esta ampliación de la denuncia ante la Fiscalía es que se conforme un equipo y que esto se pueda ver como un crimen transnacional, teniendo en cuenta que las dos niñas fallecidas acudieron hasta Argentina y después ingresaron nuevamente a nuestro país. De hecho, ya existe una carpeta fiscal investigativa abierta con respecto a este tema luego del fallecimiento de ambas. Y la madre de Delio Morínigo anunció esta mañana que ayer lunes recibió la confirmación por parte de un civil de que su hijo está muerto. Doña Obdulia lamentó que ahora la familia Villalba exija justicia y la entrega de los cuerpos de las niñas, mientras ella no puede dar el último adiós al suboficial secuestrado hace más de 6 años por esta banda criminal. Un día muy triste para doña Obdulia Florenciano, madre de Delio Morínigo, porque en el medio de todos los trabajos de la FTC recibió una triste información, que su hijo ya estaba muerto. Sí, ahí va ahí. Porque justamente pues ella recibí noticia que la semen ya arema humano. En ahí por y más, solamente la recibiría la mopa en el cuerpo. Pero la persona ya sé que si anda recuperamos la semen cuerpo porque murió en Chegui. Hoy lugares iba a yetere y jabe. Así se blanca, así se ve porque se me ve y ahora con esperanza. Si Dios quiere, la Virgen o mamá ya yo salí en una agencia que ve video. Hay un pecho la situación. Se me envió una atracción, no llegó a Hashwell. O sufrí con injusticia. Se como hice más sufrir. Jamás de eso se la ve a la de tu hija la recuperar mi cuerpo te lleve. Yo le encarecidamente al gobierno que para ayudar a en ese sentido para que podamos recuperar el cuerpo de Delio.
mucho tiempo más ya reclamar la justicia, porque se me envía, da ella cuya ve y voluntad pe ojo pepe, oye ya agarra su pe, oye güera upe ario ya escribió orebe, upe yo llevo ruca orebe pe documento, y el resto de Delio para que nunca no ella mo para el cuerpo. Se verán guana con gente, entender, oñandu el por carne propia, el dolor, el sufrimiento, va ella sentía, la ñane familia, la ñane membres, especialmente ñande sí. En esta vez, otro caso de escuela. Se opeare la justicia divina, invegue pero y seguro. Ala, taiterein va mumbe oreve la va ella para cueja va ella para coger cuay. Porque durante 4 meses y cuay yo un diete. O yo quiere que jape. Oye yo cuacho de cuera. Como si fuera un criminal. Caaguipe. Haje ia cuya veise permita cuimba senda cree que Delio va a soportar mucho tiempo. Porque jae oñe deprimiere. Jae todo tiempo oñe roime allá entero jae oñe deprimir. Jae y con hace y con endocarusei. La misma también insta a los familiares de los hermanos Villalba a contar dónde está el cuerpo, así como ellos reclaman que se entregue el cuerpo de las niñas. En primer lugar, agradecer a de Yara veo me agradecer fuerza de tanto tiempo para luchar a favor de mi hijo. Primeramente, se están variando y no lo hacen en caso hasta con las autoridades mismos. Se han enfrentado por el derecho de mi hijo allá. Se me envía querido de hoy me la mañana de ya o sea me voy a teri sea de su andera pues si Dios quiere la Virgen mamá y yo to para llegar para cuase yo to para llegar da éramos co ape a muy te yo to para llegar siempre se aceita luchando de da llamo ahí impunen con descaso si me siempre a luchar tan de amén de la garantía a la herederos esa usen Por de pronto en el CODI las fuerzas de tareas conjuntas continúan las operaciones para encontrar a esta banda de criminales que permanecen en el monte, no descartándose que existan aún más menores. Son las 20:09, ya tenemos el reporte de COVID de la fecha de parte del Ministerio de Salud. 8 de septiembre, 3.020 muestras, 861 casos positivos. Son comunitarios 845 y 16 casos son del exterior, todos están aislados. Lamentamos informar 14 fallecidos y con esto la cifra de fallecidos llega a 463 en la fecha. Hay más internados también, 493, 108 de ellos están en terapia intensiva. Hay 396 recuperados, sumando así 11.920. Y atención con esta cifra, el total de confirmados llega a 24.214 al 8 de septiembre, desde el 7 de marzo, en que empezaba esta pandemia en nuestro territorio. Tenemos los detalles de las personas fallecidas, corresponden a los departamentos Central, Canindeyuca, Guazú, Central nuevamente. La mayoría de ellos son de tercera edad. Una persona de 58 años de Central, también de Alto Paraná, de Asunción. Un femenino de 35 años del departamento Central también. Vamos a la siguiente placa para conocer más detalles. Siguen casos en Amambay, Asunción, Alto Paraná, Asunción y también en el Chaco, en la zona de Boquerón. Los datos discriminados por departamentos serán informados en el tablero estadístico diario en la web del Ministerio de Salud. Repetimos, entonces, hoy 861 casos positivos y 14 fallecidos, con lo cual la cifra llega a 463. Les contamos todavía del caso de Delio porque hoy conversamos con el jefe de comunicaciones de la FTC.
¿Qué dice el coronel Apesteguía? Que la búsqueda por Edelio y también por Félix Urbieta continúa hasta no tener algún indicio de la muerte de ellos. No hay una confirmación oficial de que este hecho haya sucedido. La Fuerza Aérea Conjunta, mientras no tengas elementos suficientes para afirmar eso, jamás vamos a comunicarle algo así a la señora Obdulia. Para nosotros él sigue secuestrado y bueno, habría que analizar la fuente de la señora Obdulia. Entendemos el dolor de la señora y bueno, lamentamos que a veces personas inescrupulosas se acerquen de esa manera a la señora, ¿verdad? En todo caso, si tiene esa información, debe recurrir a los entes correspondientes. Pero efectivamente esta información no ha salido del CODI, de inteligencia militar, no se tiene ningún tipo de información, por lo menos en las últimas 24 horas nadie ha traído ese dato aquí al CODI. Así es, Blanca, ese dato no salió de aquí oficialmente, no ha salido del Comando de Operaciones de Defensa Interna. Bueno, y sigue la búsqueda de Edelio como persona desaparecida, como persona secuestrada, y sigue también las tareas en estos momentos, las operaciones en la zona. Claro, así es, la persecución de las operaciones continúan. En varios sectores tenemos varios lugares donde se está operando y claro, también la búsqueda de los secuestrados, ¿verdad? Eso también es una función nuestra y lo estamos realizando. Vamos a seguir trabajando en eso hasta que se tenga otra información. Hablamos de Edelio Morínigo y de don Félix Urbieta. Así es, de los dos secuestrados para nosotros y para el Estado paraguayo. Así como le dije, ellos siguen siendo secuestrados y nosotros seguimos trabajando también en eso. Se sigue buscando intensamente a las 3 mujeres involucradas en los actos de vandalismo. Ellas pintaron, quemaron un símbolo patrio, entre otros hechos, frente al Panteón de los Héroes. También se investiga el rol de la policía, porque de hecho que en varios videos en donde se intenta identificar a otras personas, se los puede ver claramente mirando el momento exacto en el que ellas cometían el delito y no defendieron el patrimonio nacional. Mariana Abdala, Paloma Chaparro y Giselle Noemí Ferrer, las 3 jóvenes que estaban en el Panteón de los Héroes el sábado y que generaron aparentemente un perjuicio a la infraestructura, siguen siendo buscadas por fiscales y policías. Se realizaron allanamientos, pero hasta el momento no se logra dar con ellas. Estuvimos haciendo oficios a las casas comerciales que se encuentran sobre la calle Palma, a lo efecto de que podamos contar con las filmaciones del circuito cerrado que nos pueda dar un mejor panorama para poder investigar la conducta que pudiera ser o no punible de los personales policiales que están apostados en ese lugar. No se descarta ninguna hipótesis. Quiero recalcar que la prioridad para nosotros como unidad penal de seguridad y convivencia y unidad ordinaria de delitos fue la identificación de las personas que cometieron los hechos vandálicos. En ese sentido se hizo una detención, se formuló un acta de imputación, se pidió la rebeldía de las mismas. No tenemos mucha información, la causa ciertamente vamos un poco con no muchos progresos, pero estamos haciendo mucho esfuerzo con el colega Ángel Ramírez. Como dijo, estamos tratando de hacer una representación en cuanto a los acontecimientos frente al Panteón. Hemos pedido informes, también estamos pidiendo la ayuda a las telefónicas. Y bueno, eso es lo que estamos trabajando también intensamente con el juzgado. Hemos tenido un apoyo muy amplio del juzgado penal de garantías. Y bueno, y estamos también haciendo otras cuestiones que no quisiéramos en este momento adelantar. No, en este momento no hay ninguna detención, porque el allanamiento que hicimos tanto ayer como hoy fue con la finalidad de detención. Tenemos que decir que ambos allanamientos fueron infructuosos. Estamos buscando a las 3 chicas, ¿no? Así mismo, a las 3. ¿No se sabe el paradero de las 3 chicas? No se sabe el paradero. 3 personas no tienen domicilio propio, digamos. Así mismo. ¿Las 3 son paraguayas o hay algunas que no? Las 3 son paraguayas. La prioridad es encontrar a estas 3 personas y ver los demás intervinientes en este hecho en particular. Por supuesto que también nos interesa saber, también y vamos a ver, serán convocados los policías eventualmente
Pero en este momento estamos haciendo esfuerzos con la policía por localizar a las imputadas. Los fiscales Fabián Centurión y Ángel Ramírez también buscan determinar por qué los agentes de la Policía Nacional no actuaron y detuvieron en ese mismo momento a estas 3 jóvenes y a otros que estaban en inmediaciones del Panteón Nacional de los Héroes luego de los hechos ya conocidos. Del ámbito internacional, pero de interés local, tiene que ver con lo que ocurría hoy, esta tarde, en Argentina, en Buenos Aires, porque distintas organizaciones sociales se manifestaron frente a la Embajada de Paraguay en la capital, en Buenos Aires, informaron medios locales. También se dio a conocer que los manifestantes aventaron objetos y rompieron ventanas de la sede diplomática, así como también arrojaron pinturas que llegó incluso al interior de las oficinas. La protesta fue en repudio de la muerte de las 2 niñas de nacionalidad argentina a manos de la FTC. La movilización se convocó para las 14:13 hora paraguaya y la concentración social cortó incluso el tránsito de la avenida Las Heras de Buenos Aires, de donde se encuentra la embajada paraguaya. Y ahí estamos viendo cómo los destrozos llegaron hasta el interior de la Embajada de Paraguay en Buenos Aires. Más temprano, nuestro equipo de noticias habló con el embajador paraguayo Julio Vera Cáceres y nos contaba la forma en que se dieron los incidentes y sobre todo qué postura se va a tomar desde esta representación diplomática. Había un grupito pequeño de gente frente a la embajada, pero el grueso de las aproximadamente 120 a 150 personas, no lo sabría ciencia cierta calcular, se juntaron en la Plaza Paraguay, que dista 3 cuadras de la embajada. Vinieron bajando por la calle General Las Heras, cerrando todo el tráfico, lanzando improperios contra el Estado paraguayo, y llegaron frente a la embajada, que afortunadamente ya estaba protegida por un vallado que la Policía Federal Argentina instaló esta mañana. También había efectivo de la Policía de la Ciudad, y bueno, eso evitó que el problema pasara a mayores. De todas maneras, los manifestantes en ningún momento vinieron a dialogar, porque es común que en cualquier manifestación que realizan siempre existen oradores manifestando sus inquietudes, y al finalizar el evento suelen dejar alguna nota en donde expresan su disconformidad con tal o cual cosa. En esta ocasión no ocurrió ninguna de las dos cosas, ni hubo oradores ni dejaron nota. Directamente vinieron a atacar con piedras que trajeron ya previamente, porque acá frente a la embajada no hay piedras. Trajeron piedras y pinturas en tarritos de 1 cuarto, tirando contra la embajada, contra la fachada, algunas de ellas manchando la pintura, otras rompiendo vidrio, entrando en una oficina, causando daños en los útiles, muebles, etcétera, etcétera. En otros casos rompiendo vidrios del estacionamiento. Pero básicamente los 10 o 15 minutos que duró el evento, improperios contra el Estado paraguayo, pancartas contra el Estado paraguayo, y todos ellos con un motivo: el fallecimiento de las menores en el enfrentamiento del día 2 de septiembre. Antes que una manifestación, fue prácticamente un acto de vandalismo puro. Fue vandalismo, porque ahí nadie vino a dialogar, nadie pidió hablar conmigo, nadie pidió presentar que se le reciba alguna nota, nada de eso. Vinieron, atacaron y se fueron. Ahora, atacaron embajador, y se fueron. sí.
¿Son ciudadanos autoconvocados o pertenecen a organizaciones? Aparentemente es una organización de izquierda, porque he visto desde mi oficina, mirando desde el balcón, yo he visto que había pancartas con efigie del Che, había la hoz y el martillo. Ignoro si además de las organizaciones de izquierda había otras organizaciones adherentes, eso no sé, pero se mostraron muy belicosos, no eran compatriotas, no. Un agente de la Policía Nacional está siendo intensamente buscado por sus pares. Él tiene 29 años y según la Fiscalía, que recibió una denuncia por parte de su expareja sentimental, la golpeó brutalmente. Desde que se enteró de la denuncia y de su imputación ya no se presentó a trabajar y de hecho que se lo busca para evitar situaciones más graves. La imputación es contra el agente policial Rodrigo Ariel Cardoso, de 29 años, por la comisión del supuesto hecho punible de violencia familiar. Según los antecedentes, el hecho ocurrió el 30 de agosto, en plena madrugada, cuando la víctima descubrió a su pareja siéndole infiel con una mujer policía. La reacción del agente habría sido agarrarla del cuello y apretarla contra la pared intentando ahorcarla. Yo llegué y entré. Y ahí le encontré con otra chica. Él quiso atajarme, yo le empujé y ahí él ya me dijo, bueno, ahora te voy a solucionar tu problema. Me agarró del cuello, me apretó por la pared como para ahorcarme, asfixiarme. Y entre eso me dio el puño en el ojo, me tiró en el piso, me dobló ahí el brazo, por la cual tuve dislocación, luxación de muñeca y dedo pulgar. Me dobló el brazo y todo el tiempo por el piso me apretaba, mientras le decía a esta chica es una suboficial de policía también, sí, le decía, buscar en su cartera, sacarle la llave de la casa querían que me saque. Y en todo momento él en el piso me mantuvo maltratando todo el tiempo, en el piso así arrastrada todo. Ella no hizo nada, se quedó mirando, en ningún momento ella me defendió. Y creo que lo que ella hizo es una omisión de auxilio. Me fui en la comisaría de Itá. Otra cosa que quiero resaltar, que no me quisieron tomar la denuncia. Y esa es la gran pregunta, no sé por qué no me quisieron tomar la comisaría. Si daban todo vuelta, yo no sé, por lo que es camarada de ellos, yo no sé si es por eso, porque yo le dije que fui agredida por un personal de policía, hasta le pasé los nombres y ahí ya se echaron para atrás y no me tomaron mi denuncia, entonces yo fui directo a la fiscalía. Nosotros ordenamos la detención, ya pedimos en la comandancia, pedimos en ese momento, luego le pido yo un reporte al comisario de la comisaría 12 acá de Itá, a ver qué tenía de novedad al respecto el día sábado. Y me dice él que lastimosamente no se presentó en su guardia, puesto que desde la comandancia o algún superior de ellos le avisa, le notifica, sería institucionalmente, no sé cómo lo hicieron, pero no sé si es un protocolo que ellos tienen, que tenía orden de detención y que debería presentarse en su unidad donde presta servicio. Y él ya no se presenta, ahora tiene paradero desconocido, pero según tenemos reporte por parte de la víctima, yo he hablado con la abogada, ella sigue teniendo amenazas. Para mí esto es traumático, estoy con miedo porque yo después de los golpes yo recibí amenazas de él, que me iba a mandar a desaparecer o si hacía la denuncia o me decía que me iba a hundir, que me iba a sacar mucha plata. Constantemente, Rodrigo Ariel Cardoso. ¿Él ya no se presentó a trabajar? Él no se presentó, él tenía que presentarse el viernes al trabajo a la mañana y no se presentó.
La víctima manifestó al Ministerio Público en su declaración testifical que mantiene relación con el imputado desde hace 2 años y que viene sufriendo agresiones tanto físicas como psicológicas. De hecho, luego de realizar la denuncia, sigue recibiendo amenazas, por lo que se torna urgente la detención del personal policial para evitar situaciones aún más graves. Y la Corte Suprema de Justicia rechazó una acción presentada por la empresa TDP, operadora de la quiniela, que pretendía ser exonerada de impuestos. La firma también pretende quedarse con la explotación de este juego de azar por otros 5 años más, a pesar de las constantes irregularidades denunciadas. Según el escrito presentado por la empresa Technologies Development of Paraguay S.A., al pagar el canon por adjudicación ya no es necesario pagar otros impuestos. La Corte Suprema dice que la empresa confundió el término canon con impuesto, ya que se trata de 2 figuras muy diferentes en sus orígenes, naturaleza y fines. La resolución de la Sala Constitucional habla de que tampoco se puede hablar de una confiscación como erróneamente plantea el recurrente, considerando que el Estado no se apropia indebidamente de la totalidad de los bienes de la empresa. Este rechazo de la propia Corte Suprema representa un duro golpe a las pretensiones de DTP, que plantea la renovación de la explotación de la quiniela por otros 5 años. Esto a pesar de varias irregularidades ya expuestas hace tiempo. Lo que resulta llamativo en este caso es que la propia Conaxar emitió una resolución de adjudicación el pasado 4 de septiembre, aun cuando la empresa beneficiada rechaza las disposiciones para el pago de impuestos. El objetivo de la empresa TDP es seguir con la explotación de la quiniela por otros 5 años. Se trata de un negocio que mueve anualmente 127 millones de dólares, el juego de azar más popular dentro de nuestro territorio. Ahora el presidente de la República debe emitir un decreto de otorgamiento o parar el proceso y tomar en cuenta las denuncias presentadas contra la empresa TDP. Vamos hasta la zona del Abasto porque Raúl Bogarín tiene una historia en la que la protagonista y víctima a la vez es una abuelita. Raúl, adelante. Buenas noches nuevamente. Buenas noches nuevamente, Carlos, y tenemos que hablar acerca de este lamentable episodio que tuvo que pasar esta abuelita, Ñachana, es conocida cariñosamente, ella es doña Feliciana, quien sufrió, mejor dicho, una brutal agresión por parte de una vecina. Esto porque, según nos cuentan, aparentemente unos vecinos tiraban constantemente piedras encima de su techo. Esto se fue ella a reclamar a una mujer y la mujer de manera airada se fue y la golpeó de esta manera. Ya estamos aquí nosotros con doña Feliciana. Hemos veo mina oremba es para lo que Andrés doña Feliciana. Hemos veo mi oremba para lo que Andrés. Va el hoy Andrés doña Feliciana. Abuela hoy potame en uso en para lo que Andrés en para lo ya puedo Andrés eres super abuela. Yo palabra la ya se mañana su mañana yo aquí uso ya se me puede pensar moralla ahora moralla vaya llega que golpea pa que tú ya la hoy se hace pa adentro de su boca ella no puede tragar. ¿Vos viste parte de lo que pasó después en el circuito cerrado? Yo después averigüé ese y conseguí. En la peñandúa se con los ojos a desubir, no sé, yo hasta ahora no puedo, diga tú y a Caro, no puedo tragar nada, no puedo demasiado, me duele, prefiero morirme, para que le pase así a mi mamá, no puedo. Hace 2 días que así está mi mamá y no puedo comer. Acá tú y acá no puedo tragar nada. Esta señora está loca, no está bien en la cabeza. ¿Cómo que una señora de 81 años le va a hacer esas cosas? Si vos estás bien en la cabeza, ¿cómo vas a hacer, verdad? Porque está mal, ella no te va a poder más hacer nada. ¿Cómo bendiga tu mamá ya pues en mañana? ¿Cómo ella no te va a poder más hacer nada?
Oya po. ¿Cuál área de trabajo? Recicladora. ¿Cuál peor no va a poner un día todo el día? En este nosotros trabajamos y de este vivimos. Supuestamente lo ICOA para la PCT por reaccionar. Si no hay cuál, es para los ICOA supuestamente o PCT por reaccionar a una se decide. A cierto pelo mombo mimi, huele y tal la joga ari. Sí, mombo mimi. A la joga reclamar su pe. A la joga reclamar su pe. Ande igual, esa era jaupe o esa abuela se socorro o bajo upama casi lo o de maya ave ya policía ve ese jaupe se taro vai tema a no esa no abuela a no está patrullera y si no ambulancia no huera cuando ale ya hay que tu hace y tapere a eso upama la vecino se embaite ave o esa paite todo el vecino saben acá qué es lo que le pasó a mi abuela. Ya por la denuncia. No ya por la denuncia. Lo ya por tema la diagnóstico completo, pero a malicia o ni en votado y mi fiscalía, gamba, él enseguida no ya apoya ya si ya ahora copa y te mango la evidencia la foto completo. Enseguida mango ya por la justicia, malicia, con la ni en votado y se ore, va a pico la hora a más. A perecer más para los ya por ahí. Guapa y te mango, ahora copa y te mango. O cuánta data, hey, va esa pico data te cuña que de 80 años, diga tú muy algo, no supe. Otra data una semana, ¿sabes que una semana es otra la petipe? Se llama hoy tema con la cámara en todo completo ahí. Va y coge la vecino cuero a apoyar con situación. La vecino cuerango y se apoya y no se apoya. Y se ahí te la ese lado, cuando putaremos ay entero vea vecino o apoya, se apoya. Como cuario carupona, te o caru supe. Dica tuyo caru. Pesa jauca supe jugo, cambú, pesa jau yogur, pero ofrece yo la tembi no es eso, pero hatu cuando tu hijo Eres tape cuñataño ya poa pesan de sur, el eres cuá supe. Dai cuá se justicia y potasio nada, va el corazón be pico ja el ore coi soy menor coi ya abuela lo ya po pesa la se supe va el corazón be se ante la ja va ere pesa ya pues se hay cosas va ere pa ya pues se pea. Bueno el día. Cuasuta ere condición de abuela la pesa ya pues se ha sa hoga no de pia se lo apetema hoy curi. Se lo apetema curi, pero pea haciendo una denunciación ni más esto cuai grave. En metete inconsciente te coge ya su pepe. De José y lo puedo llegó uy, no todo accidentado, todo sangrado y tenemos la foto ahí te van a mostrar ellos. Yo quiero que se haga por mi mamá, no quiero que se quede de balde. Se hay pota, algo, justicia entonces se hay pota. Bueno, está la situación terrible, cómo quedó las secuelas a doña Chana, mejor dicho, doña Feliciana, de esta manera, ella tiene muchas secuelas, se ve todavía los moretones y tuvo que caminar desde un punto muy largo porque vemos este pasillo que se encuentra acá y tuvo que hacer prácticamente unos 2000 metros hasta llegar hasta su domicilio y poder decir y pedir auxilio a su hija para posteriormente ser trasladada hasta un hospital. Brutal y terrible este ataque que recibió doña Chana, compañeros. Bien, Raúl, gracias por este reporte. De hecho, ya la policía tiene conocimiento, la fiscalía también, según la denuncia hecha por la nieta en este caso, y ojalá que, bueno, se tomen los recaudos necesarios para evitar otro tipo de ataques y si es responsabilidad penal, que obviamente pueda rendir cuentas ante las instituciones pertinentes. Raúl, buenas noches, gracias. Buenas noches. Hacemos una pausa, brevísima a la vuelta pausa, sí. Compartimos más información. El doctor Carlos Pallarolas, especialista en neumología, estuvo varios días internado, inclusive en terapia intensiva con caso de COVID positivo. Hoy ya de alta cuenta su experiencia. Palabras de agradecimiento y decirle que somos unos campeones verdaderamente y que la lucha continúa y que no bajemos la guardia. Luego de estar 7 días internado en el INERAM, el neumólogo Carlos Pallarolas fue dado de alta y entre lágrimas, visiblemente conmovido,
pidió fuerza a sus colegas y enfermeros en la lucha contra el COVID-19. Ya al día siguiente de salir de su hospitalización, él mismo destacó el trato recibido por los funcionarios de blanco que lo atendieron. El trato ha sido siempre maravilloso y bueno, excepcional. Siempre hemos hecho, y bueno, no iba a esperar menos tampoco porque tengo compañeros maravillosos, tanto médicos, enfermeras, limpiadoras, técnicos, radiólogos, extraccionistas, que con una sonrisa en los ojos, porque hoy no podemos ver la cara cuando estamos todos de tapabocas en el hospital, pero siempre esa sonrisa dibujada en los ojos es algo que alegra el alma. Siempre un buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos para acompañarte. Eso vale oro y vale muchísimo. Y bueno, la verdad que eso nos emociona muchísimo y lastimosamente uno está un poco más sensible en esta situación, ¿verdad? El doctor Pallarolas habló de su experiencia como portador del virus y de su lucha contra la enfermedad. Nos deja muy ajetreados. Es un estrés bastante importante al que nos somete la patología misma. Y entonces sí, quedamos bastante ajetreados. Hay días en que uno se siente como destrozado con un tractor encima y una fiebre alta, esa falta de aire que llama la atención. Entonces eso pesa mucho y deja un poco, nos deja un poco, vamos a decirle, un poco debilitados. Pero ya vamos reponiendo fuerza. Además, aprovechó la entrevista brindada a nuestro medio para enviar un mensaje a todo el país. La lucha continúa. La raza paraguaya es vencer o vencer. Que viva el Paraguay, que viva esta tierra maravillosa que es el Paraguay, que no tiene igual en el mundo. El Paraguay es único y vamos a vencer, vamos a salir adelante. Y a mis colegas tanto de acá de Asunción y de mi querida Ciudad del Este, de mi querido Alto Paraná, mucha fuerza, que seguimos en la lucha y vamos a vencer. Vamos a salir adelante porque Dios nos va a acompañar, Dios ha estado con nosotros y nos ha prometido en su palabra de que va a acompañarnos, que dice su palabra: esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo y te sostendré que en mi mano derecha, dice. Y la mano derecha del Señor no nos va a abandonar y nos va a sostener en todo tiempo. Y Él nos va a seguir acompañando y nos va a seguir bendiciendo y va a seguir bendiciendo a esta hermosa tierra del Paraguay. El neumólogo permanecerá en reposo por unas semanas más para recuperar fuerzas y esperar resultados de nuevos estudios, para luego retomar sus actividades en la 10ª región sanitaria en el departamento de Alto Paraná. Y el Instituto de Previsión Social prepara el 5º pago de la compensación económica a trabajadores suspendidos a causa de la pandemia del COVID-19. El pago consistirá nuevamente en el equivalente del 50% del salario mínimo vigente. El gerente de prestaciones económicas del IPS, Pedro Halley, manifestó que ya hay autorización para remitir al Consejo Administrativo la propuesta del 5º pago de subsidio por suspensión laboral durante la pandemia del COVID-19. A partir del 25 de septiembre aproximadamente se desembolsará el 5º pago de esta compensación económica por suspensión de contrato, aparte de los demás beneficios que estamos pagando regularmente, que son los subsidios de reposo por COVID positivo, por aislamiento preventivo, por grupos de riesgo. O sea, estamos cumpliendo con la misión que nos entregó el Estado con toda puntualidad. El primer pago fueron 104.000 acreditaciones. El segundo pago ya fueron 91.000, bajó un poco. El tercer pago fueron 76.000. El cuarto pago, 43.000, que es lo que llegamos ahora. Y estimamos que un 5º pago nos insumirá más o menos 40.000 acreditaciones. En términos de dinero, alcanzaremos a ejecutar con este 5º pago, cerca del 50% de los $100 millones, lo que indica que nos quedará un remanente importante para afrontar los meses de octubre, noviembre y diciembre, con 6º, 7º y 8º pago inclusive. El IPS va a cumplir con la gente que está afiliada al IPS. El importe que recibirán los trabajadores suspendidos es nuevamente del 50% del salario mínimo y el desembolso se hará de manera ordenada para evitar aglomeraciones.
mientras que algunos recibirán depósitos directos a sus tarjetas de débito. El monto del beneficio de la compensación es siempre 1.096.419 guaraníes por persona mes. ¿Cómo se paga? A aquellos que cobran sus salarios en efectivo, en oficinas de la empresa, en forma todavía presencial, digamos, se les acredita en BNF, Banco Nacional de Fomento sucursales. Tienen que ir con su cédula en ventanilla y cobrar. No debe ir al banco a hacer fila para preguntar. Tiene que esperar el mensaje de IPS que le va a llegar a su teléfono informándole de la acreditación. A los que cobran en tarjeta de débito, que ya es el 70% de ese total, les llega un mensaje también, se le acredita en su cuenta de ahorro y les llega un mensaje desde el IPS y también desde la propia operadora de su tarjeta que le avisa de la acreditación. Halley incluso anunció que existe la posibilidad de llegar hasta un octavo pago de compensación económica para asegurados cesados